Dios adoramos. Iglesia, como cada domingo también, no solamente quiero yo hablar, sino que quiero que también ustedes se saluden, sabiendo que estamos congregados como una iglesia. Así que aprovechemos unos segundos para poder también saludarnos los unos con los otros. Quizás desear feliz día de Acción de Gracia un poco tarde, pero poder saludarnos. Cantamos a Emanuel, Dios aquí. Aquí te cantamos, a ti ha nacido
Señor. Y gracias, Señor Jesús, porque tú naciste. Y gracias porque más de 2000 años después podemos acordarnos de ese hecho que tiene un impacto eterno para nosotros que estamos en ti. Gracias, Señor Jesús. Es en tu nombre que te damos la gloria. Amén. 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 Nos podemos sentar. ¿Cuáles son las herejías históricas más graves respecto al Espíritu Santo? Una de las herejías más graves respecto al Espíritu Santo es lo que históricamente se conoce como el arrianismo. Esta aberración suscitó a principios del siglo IV que negaba la deidad del Espíritu Santo y por consiguiente también la Trinidad de Dios. Esta herejía fue confrontada en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo y en el Concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. Estos concilios fueron instrumentales para formular lo que las Escrituras enseñaban sobre la deidad trina, que afirma que hay un solo Dios en tres personas, que coexisten, que son coeternas y que son también coiguales. Aunque la palabra Trinidad no se halla en la Biblia, muchos pasajes sugieren o incluso implican la doctrina de la Trinidad, y los autores de la Biblia generalmente usan expresiones trinitarias como la que encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 y 6, que dicen: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de acciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Otra expresión trinitaria dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Así que podemos concluir que la doctrina de la Trinidad consiste en que hay solo un Dios eternamente en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios. Qué hermoso estar juntos una vez más en la casa del Señor, ¿eh? Gracias al Señor estamos muy gozosos de estar unidos una vez más. Y a la misma vez recordamos lo hermoso del Salmo 89 que leímos esta mañana, ¿no? Nos hablaba dos veces de la lealtad del Señor para con su palabra, para con su pacto. Él es un Dios que es verdadero a lo que ha dicho, y a través de la historia se ha demostrado hacia el hombre a través de pactos en la palabra del Señor, con Abraham y ahora con su iglesia. Es este Dios trino que ha hecho un pacto con nosotros. Este pacto es lo que nos hace ser parte del cuerpo de Cristo, el cuerpo, lo que es la iglesia. Y es hermoso ver esto reflejado aquí en nosotros, en nuestra congregación local. Cuando unimos un nuevo miembro a nuestra congregación, siempre hay un proceso, algunas palabras que se dicen. Es la explicación en realidad de lo que es entrar en un pacto, porque estamos pactados los unos con los otros. Y este pacto nos hace ser miembros de esta congregación local, una expresión del cuerpo de Cristo. Y es a esto lo que habíamos hablado el diciembre 14, ¿no? Tendremos un tiempo, diciembre 16, tenemos un tiempo para que estemos juntos como miembros de esta iglesia. Es una celebración de miembros, qué hermoso. A la misma vez, es lo que cada día celebramos a través de nuestra comunión, los hermanos los unos con los otros. Y además de esto, podemos traer juntos nuestra ofrenda al alfolí del Señor. Estas ofrendas son las ofrendas que nos ayudan para poder cumplir con los deberes que tenemos en esta iglesia, como lo es el pago de pastor. Y hablando de este cargo, de poder pagarle al pastor, estamos celebrando como iglesia el hecho de que a través de un año hemos llegado al momento donde vamos a proponer, el liderazgo de la iglesia va a proponer una persona
que va a ser el pastor principal de la iglesia. Es este proceso por el cual estamos gozosos en el Señor, que no solamente tenemos la oportunidad de estar pactados, de ser miembros de esta iglesia, de celebrar como miembros, sino que tenemos la responsabilidad de traer nuestras ofrendas al alfolí. Son estas ofrendas que nos dan la oportunidad de llamar a un pastor más para que pastoree esta congregación. Así que podemos ver que todo esto está unido en el plan perfecto de Dios. Este Dios trino que ha hecho este pacto con la humanidad, con sus hijos que han venido a Él en arrepentimiento y fe, es al Dios prometido, al Mesías que celebramos en esta Navidad. Entonces hay muchas actividades, mucho por pensar para este mes. Y quisiera que pensemos y oremos juntos por esto, por las ofrendas y por las actividades del mes, asimismo por esta gran responsabilidad que vamos a tener en ejercer nuestro voto como miembros de la iglesia y llamar a un pastor para nuestra congregación local. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú, siendo un Dios trino, te has propuesto desde la eternidad glorificar tu nombre. Congregar, Señor, una congregación alrededor tuyo para que exprese tu gloria y exprese alabanzas a ti de una manera eterna a través de la eternidad. Te alabamos, Señor, porque aquí y ahora todavía estamos presentes en esta tierra y podemos de una u otra manera ejemplificar, Señor, lo que tú tienes planeado para nosotros. Podemos estar pactados contigo y de esta manera estar pactados los unos con los otros. Podemos, Señor, ver en estos días lo que es el cumplimiento, celebrar el cumplimiento de la encarnación de tu Hijo eterno que ha venido a esta tierra para ser nuestro Redentor. Te alabamos, Señor, porque de esta manera podemos celebrar como iglesia y como miembros la responsabilidad que tenemos de amarnos, de glorificar tu nombre, de traer nuestras ofrendas a esta congregación local, Señor. Y de esta manera, con esta postura y con esta habilidad, podemos también ejercer nuestro privilegio, que es apoyar a nuestro pastor y llamar a uno nuevo, Señor. Te alabamos por esta oportunidad. Te alabamos, Señor, por las ofrendas ya recogidas que hacen esto posible. Te alabamos, Señor, porque tú tienes un plan comprensivo y completo para tu iglesia. Te alabamos, Señor, porque eres un Dios bueno y misericordioso para nosotros. Y te alabamos, Señor, porque celebraremos la cena del Señor en un futuro, recordando una vez más, de una manera palpable, Señor, lo que es el pacto que has hecho con nosotros. Te alabamos, Señor, nuestro Dios y Padre Celestial. Esto oramos en el nombre de Jesucristo, confiando en ti. Amén. Bueno, iglesia, los invito a que nos pongamos de pie para seguir cantando de nuestro Señor. Hermosas las estrellas.
encarnado. Pero Señor, gracias porque no solamente recordamos una fiesta, sino que recordamos un hecho histórico, un hecho espiritual, un hecho, Señor, de que tú viniste a pagar el precio de hombres viles y pecadores para traerlos a tu Padre. Señor, gracias porque podemos ahora centrar nuestros corazones en ese advenimiento tuyo a la tierra. Pero Señor, no queremos simplemente recordar de esto en una fiesta o en celebración, sino que queremos, Señor, cada día de nuestra vida recordar lo que eso significó, de que tú viniste, Señor, viviste una vida perfecta, que nos has llamado, Señor, a seguir tu ejemplo en la vida perfecta que tú llevaste para darle gloria al Padre. Pero, Señor, siempre dependiendo de ti, siempre buscándote a ti. Señor, que al cantar Santa la Noche, al cantar Emmanuel, Dios aquí, al cantar, Señor, lo que nosotros cantamos para adorarte a ti los domingos, que pueda ser, Señor, de corazones alegres por la obra que tú hiciste por nosotros, Señor Jesús, de haber venido, haber vivido, haber muerto, resucitado y llevarnos a estar en gloria con el Padre. Y que podamos vivir vidas dignas, Señor, de ese llamado que tú nos has hecho en Cristo Jesús. Señor, por último, prepara ahora nuestros corazones para recibir tu palabra, que es ella la perfecta. Es ella, Señor, quien nos lleva a conocerte más a ti, para vivir vidas que te glorifiquen. Gracias, Señor. Es en el nombre de tu Hijo Jesús que te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén y amén, Señor. Amén. Nos podemos sentar. Muy bien, muy buenas tardes, amada iglesia. Dios le bendiga. ¿Cómo están? Espero en el Señor que hayan tenido una buena semana de acción de gracias y que todavía nuestros corazones al día de hoy, domingo, unos días después del jueves, tengamos nuestros corazones hinchados de agradecimiento, inflamados de agradecimiento al Señor. Así que una vida que conoce al Señor es una vida agradecida. Y ese agradecimiento al Señor no solamente es una vez al año, ¿verdad? Entramos ante la presencia del Señor ¿con qué? Con acción de gracias, y entre sus atrios con alabanza. Y damos gracias al Señor por esa oportunidad. Antes de que los niños salgan a sus clases, quiero animarle a todos a estar pendiente de lo que va a ser nuestro mes de diciembre. Va a ser un mes muy especial. Hemos estado en oración por muchos años. Hemos estado en oración, en especial este año pasado intensamente, por la voluntad de Dios en cuanto a nuestra iglesia en sentido general, a la dirección, a la mano del Señor. Y hermanos, podemos dar testimonio de que Dios responde oraciones y que Dios está en control y que Dios guía a su pueblo y que Dios todavía reina y que Él es glorificado, a ese Señor que alabamos. Y esa canción que acabamos de cantar es un reflejo de ese gozo y de esa adoración a nuestro Dios que debemos tener. Yo no sé usted, pero yo cuando sale esta canción yo canto a todo pulmón y digo, aunque no tenga ahorita voz para predicar, canto a todo pulmón. Qué hermoso cantar al Cristo, al Rey prometido, alabarle eternamente. Amén. Bueno, en este momento los niños salen a sus clases. Y nosotros como adultos, ellos van a aprender también de la palabra de Dios. Ellos se están preparando para su programa especial de Navidad de este año, así que va a ser muy lindo. Los padres estar pendientes, a la iglesia estar presente para ese programa navideño el miércoles 7 de diciembre. Mientras nosotros entonces acá abrimos nuestras Biblias nuevamente al libro de Miqueas, libro del profeta Miqueas. Hoy nos corresponden los siguientes dos capítulos, capítulo 3 y capítulo 4, y vamos a ver el mensaje de Dios para nuestras vidas. Yo no sé si usted vino expectante hoy de que Dios le va a hablar, pero nuestra expectativa como creyentes es que cuando abrimos la Biblia, esperamos que Dios nos hable. Y ese debe ser nuestro corazón en este momento. Así que vamos a leer unos versículos. Yo voy a leer selectivamente algunos de los versículos del capítulo 3 y 4 por cuestión de tiempo, pero vamos a estar estudiando ambos capítulos. Miqueas,
capítulo 3. Vamos a leer, el versículo 1 y 2. Y luego vamos a leer algunos selectivos que voy a estar diciéndoles. Así que acompáñenme, puesto de pies, leemos la palabra de Dios. Y dije, oigan ahora, jefes de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, ¿no corresponde a ustedes conocer la justicia? Ustedes que aborrecen lo bueno y aman lo malo, que le arrancan al pueblo la piel de encima y la carne de sobre sus huesos. Versículo 4. Entonces clamarán al Señor, pero Él no les responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, porque han hecho malas obras. Versículo 8. Yo, en cambio, estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oigan ahora estos jefes de la casa de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, que aborrecen la justicia y tuercen todo lo recto. Versículo 11. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros mal alguno. Capítulo 4, versículo 1. Y sucederá en los últimos días que en el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes y se elevará sobre las colinas y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Versículo 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre. Versículo 6. En aquel día, declara el Señor, reuniré a la coja y recogeré a la perseguida, a las que yo había maltratado. Haré de la coja una remanente y de la perseguida una nación fuerte. El Señor reina sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Oremos. Padre, gracias por tu palabra hermosa. Gracias porque tu revelación es perfecta. Nos muestra tu plan, nos muestra tu soberanía, pero nos muestras tu persona. Nos muestras quién eres. Un rey soberano, un rey justo, un Dios soberano, un Dios justo. Señor, gracias porque podemos abrir tu palabra y recordar que tú reinas, que tu reinado es para siempre, que tu obra no termina, Señor, y que es para siempre, oh Dios, tu reino y tu dominio por los siglos de los siglos. Señor, que a la luz de tu revelación y a la luz de tu palabra, temblemos, Señor, en reverencia ante tu majestad y ante tu dominio, y que respondamos a ti, Señor, con el amor y la devoción de vida, Señor, a tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. El mundo de nuestros días también es un mundo gobernado. Hay gobernantes de este mundo. En nuestro mundo hay algunas de hoy, hay algunas todavía, algunas monarquías, algunos reyes que de manera diplomática dirigen a ciertos países, pero de todas maneras cada país tiene sus gobernantes y cada gobernante guía a sus naciones de acuerdo a sus leyes y cada nación soberanamente, llamamos a las naciones soberanas, independientes, y cada nación soberana toma sus decisiones y sus parámetros y guía hacia adelante. Ahora, sin embargo, nosotros vemos que el mundo de hoy, a pesar de que está gobernado por cientos de gobernantes, sin embargo, vemos que cada día
el mundo no va en un caminar de mejoría, como esperaríamos si tenemos buenos gobernantes, sino más bien que el mundo va en un deterioro, ¿verdad? Vemos el resultado a nuestro alrededor, vemos el resultado a veces de lejos, a veces de más cerca, el resultado de gobiernos que no gobiernan bien a sus naciones, de líderes y dirigentes que no dirigen en justicia, en equidad a las naciones, mas sin embargo vemos el deterioro de la sociedad y vemos también a lo que la sociedad del mundo paga el precio de no tener gobernantes justos, de no tener gobernantes equitativos y de justicia. Lo que vemos realmente leyes pasadas por alto. Vemos el acomodamiento al beneficio de los pocos y en detrimento de los muchos. Nosotros venimos de Latinoamérica en su mayoría, otros de acá de Estados Unidos, pero ya sea en Latinoamérica, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Asia o en el Medio Oriente, vemos el deterioro y la injusticia pagada por muchos por las decisiones de los pocos, ¿verdad? Vemos a veces la corrupción infiltrarse en los gobiernos y vemos lo que en un momento fueron promesas de justicia o promesas de prosperidad, promesa de equidad, promesa de ayuda para los países, muchas veces se transforman en mentiras y se transforman en decisiones que van afectando a las personas. Y vemos que en lugar de progreso vemos una sociedad y una población que cada vez va más en el empobrecimiento, en las luchas, el costo de la vida siempre más alto y el beneficio de los pocos en contraste de los muchos. Qué triste, ¿no? A veces escuchamos en los tiempos precisos de campaña política, cuando los políticos hacen sus promesas y nos dan planes que se escuchan hermosos. De cómo tomarán y harán progresar a la nación y pensarán en los pobres y pensarán en los desvalidos y piensan, bueno, eso es lo que vamos a hacer y bueno, solamente deme su voto y entonces estaremos entonces tendrá usted un futuro brillante, un futuro mejor. ¿Han escuchado? Esas son las voces de las promesas de nuestros líderes, mas sin embargo, muchas veces, y en la realidad lo vemos la injusticia, vemos el crecimiento de la pobreza, la violencia, la inequidad, vemos el sufrir de personas por la decisión de los muchos. La palabra de Dios nos dice que cuando hay un rey malo, el pueblo sufre, el pueblo padece. Y cuando hay malos líderes, el pueblo padece. Ese es el caso de la nación de Israel en los tiempos de Miqueas. La nación de Israel había sido llamado el pueblo escogido de Dios. El pueblo que iba a estar cerca de Dios, andar en sus caminos y tener a Dios como su Dios. Sin embargo, la nación estaba ahora sumergida en pecado, en injusticia, tenía dolor y consecuencias de su propio pecado, como vimos la semana pasada. Estaban atravesando tiempos de destrucción y como Miqueas, el profeta, nos dice una destrucción dolorosa. Estaban experimentando en vida, en carne viva, el resultado del pecado y de una nación que se había apartado de Dios. Poco a poco, de maneras diversas, la nación se fue apartando.
Si bien es cierto, vemos el comienzo de la monarquía, tal vez con la esperanza de que luego de que Saúl se apartara, Dios escoge un rey conforme a su corazón en David. Y bueno, hay una esperanza en el reinado y en la dinastía davídica de que el pueblo iba a caminar con Dios y que iba a progresar en los caminos del Señor. Vemos con Salomón en una primera etapa de su vida el progreso económico y en sabiduría del mismo que trajo la expansión del reino de Israel y sus fronteras como nunca antes. Y vemos una nación floreciente, una nación en prosperidad. Pero ¿qué pasa? En un punto, Salomón decide escuchar la voz del consejo, no de Dios, sino de sus amigos, de sus sabios amigos. Decide empezar a dejar de lado esos mandamientos que él conocía y la nación entonces poco a poco se fue desviando al Señor, al punto de que al final de los días de Salomón, ya Salomón había punto por punto, se había extraviado de todo lo que era el mandamiento del Señor para la nación y para él como rey. A sus últimos días, ya en lugar de ser un lugar santo, ese hermoso templo que él había construido, habían ya ídolos dentro del templo edificados a otros dioses de sus múltiples esposas gentiles. Y esto no se queda ahí. Luego de Salomón, sus hijos, el reino es dividido y ahora la nación se parte. En una gran parte, el reino del norte se aleja de Dios y dice, no, nos vamos, Jerusalén no es nuestra capital, ahora vamos a hacer una nueva capital, la capital de nuestra nación, se va a llamar el reino del norte y nosotros vamos a poner la capital Samaria. Entonces, nosotros somos el verdadero Israel. Y Israel tendrá su capital en Samaria y nosotros adoraremos a nuestra manera. A la verdad que la nación del reino del norte, Israel, jamás volvió a los caminos del Señor. Israel se aparta del Señor y por años, rey tras rey tras rey, fueron haciendo lo malo y lo malo. Y todos y cada uno de los reyes del reino del norte jamás honró al Señor y jamás volvió a sus estatutos hasta su destrucción y exilio. Asimismo, el reino del sur. Reino del sur, Dios por su bondad, misericordia, guardó un remanente. Y hubieron reyes piadosos en medio de un tiempo corrompido. El último de ellos es al reino del sur, conocido como Judá, que Miqueas está llevando su mensaje. Y ahí Miqueas le va a llamar a la atención otra vez al pueblo hacia Dios. No hace tanto tiempo había fallecido el rey Urías y él había sido un buen rey, pero ya no más tenían un buen rey gobernando sobre la nación. Ahora sus líderes se habían desviado del Señor. Y mientras Isaías está hablando, también profetizando más cerca de Jerusalén, Miqueas está fuera de la capital, en el campo, digamos, en una pequeña aldea, y desde ahí él está también profetizando acerca de lo que está pasando y de que el pueblo se está alejando de su Dios. Ahora, hermanos, no hay pecado, por más grande o pequeño o oculto, que pase por alto ante los ojos de Dios. Dios es el Dios que ve y Dios conoce y Él ve el pecado, Él ve la maldad y Él no pasará por alto el pecado. Dios es un Dios justo, Dios es un rey justo, es el rey soberano y justo, ve la maldad y Él ve la situación y a través de Miqueas, en estos capítulos que nos corresponden, Él va a hacer un llamado de atención, un llamado de juicio a la nación, especialmente a sus líderes, por haberse apartado del camino del Señor. Ahora, como siempre, hermanos, como lo fue para Judá e Israel y como lo es para nosotros hoy en día aquí en Houston, en cualquier país de este mundo, el pecado siempre trae consecuencias. Siempre trae un alto precio y siempre trae un precio más alto de lo que pensamos pagar. Siempre es más costoso de lo que imaginamos.
Así que el pecado les había alcanzado a la nación y Dios le está diciendo a esta nación que se había apartado que escuchen, que escuchen. Cada parte de la profecía, las diferentes secciones del libro de Miqueas, está esa palabra, como habíamos mencionado la vez pasada, capítulo 1, versículo 2, oigan. Dios llama al pueblo a escuchar. Capítulo 3, comenzamos con el versículo 1 y dije, oigan, escuchen. Versículo 5, capítulo 3, versículo 5, así dice el Señor. Versículo 9, oigan ahora esto. El Señor llama al pueblo a volver su oído hacia Él. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado aparta nuestro oído de la voz del Señor. El pecado nos aleja no solamente nuestras orejas y nuestros oídos físicos, sino el oído de nuestro corazón. Todavía había palabra, todavía había profeta en la tierra, todavía Dios estaba hablando a su pueblo y el punto aquí no era que escaseaba la palabra del Señor como en los días de los jueces. Había palabra del Señor, pero no había oídos sensibles para escuchar la palabra del Señor. Hermanos, amigos, hoy día es la misma situación. No escasea la palabra de Dios, no es que hay menos palabra de Dios. Todo lo contrario, cuanto más abundante, vivimos en un tiempo donde abunda la enseñanza de la palabra de Dios, donde usted puede tener la Biblia con usted en su teléfono en todo momento, donde usted tiene herramientas de estudio de la palabra, de explicación, no solamente escrito, en videos, donde le puede escuchar sanas predicaciones, explicaciones y guianza para entender la palabra del Señor, libros por doquier que te instruyen a entender el Evangelio. Así que no escasea la palabra del Señor como escaseaba en el libro de los jueces, sino que hay suficiente palabra del Señor, lo que no hay oídos atentos. Hermanos, hoy día también abunda la palabra del Señor, pero no hay pocos oídos atentos. Escasea no la palabra, escasean los oídos. Personas que realmente tengan su corazón y su mente abierta a la palabra del Señor. Para el pueblo de Israel en este momento, habían otras cosas que habían tomado la importancia de su tiempo y de sus oídos. Ellos estaban interesados en poder progresar. No, muy diferente a nuestra sociedad de hoy día, ¿verdad? Ellos estaban muy interesados en su propio avance, en su propio éxito económico, financiero. Ellos estaban muy enfocados en cómo ellos podían progresar, no importando a quién tengan que pisar para poder escalar. Ellos estaban enfocados en el escalar, en el escalón económicamente, estar bien. Ahora, ¿sabes qué? Cuando alejamos nuestro oído de Dios y lo damos al pecado, entonces nuestros ojos conectados a nuestros oídos empiezan entonces a padecer de corta visión. Empieza entonces a turbarse nuestra percepción del bien y del mal. Y entonces Dios va a llamar la atención a estos líderes a que puedan ver y que puedan escuchar más bien, y luego que puedan ver correctamente, que puedan escuchar bien y que puedan ver correctamente. Hermanos, una nación, un pueblo, una familia, una iglesia, individuos, no podemos ver correctamente ni escuchar correctamente si nuestros oídos no están conectados y alineados al Dios de la verdad, al Dios de la justicia. Ellos se habían alejado del Señor, habían apartado sus oídos, habían apartado su corazón y bueno, ahora ellos tenían una mala percepción, una distorsión de la verdad. Una distorsión de la verdad. Ahora, quiero llamar la atención que aquí él está llamando a grupos específicos. Versículo 3, él se va a dirigir a quiénes. Capítulo 3, versículo 1. Oigan quiénes. Jefes, capítulo 3, versículo 1. Jefes de Jacob y gobernantes de la casa de Israel. Él está diciendo, los líderes,
tanto del reino del norte como del reino del sur, a los líderes, a los gobernantes. Él está hablando a ellos. Ellos estaban llamados a la atención. Y la pregunta es, ¿no le corresponde a ustedes conocer la justicia? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? ¿No le corresponde a ustedes, líderes, conocer la justicia? Sí. Le correspondía a ellos conocer la justicia para llevar al pueblo en la justicia, pero ¿cuál es el resultado? Versículo 2, ustedes que aborrecen lo bueno y aman lo malo. Ellos estaban llamados a la justicia y la verdad y ahora estaban amando la mentira y el mal. Otro grupo que él va a hablar en estos capítulos y va a llamar la atención es al grupo de los líderes, no solamente políticos, los gobernantes, sino de los líderes religiosos. Versículo 5. Así dice el Señor acerca de ¿quiénes? Versículo 5, así dice el Señor acerca de los profetas. Así que ahí están llamados también a la atención a esos profetas que hacen errar a mi pueblo, hacen errar al pueblo. Y el versículo 9... otra vez vuelve a dirigirse a los líderes, a los jefes de la casa de Jacob y a los gobernantes. Así que este punto de juicio está dirigido a estos grupos, estos dos grupos, los gobernantes de ambos reinos y sus líderes religiosos. Y él va a decir, bueno, ustedes se han apartado su oído, oigan, ustedes se han apartado de la justicia, vuelvan, retornen. Así que, ¿qué va a pasar? El pueblo de Dios, que había sido llamado a ser diferente, a dar luz a las naciones, estaba en estas condiciones. Qué triste, ¿no? Qué triste. El pueblo de Dios, llamado a ser luz y sal de la tierra, había venido a ser vergüenza de los pueblos. El pueblo de Dios, que había sido llamado a ser una luz de justicia, ahora estaba viviendo en injusticia. Un pueblo, el pueblo de Dios que había sido llamado a vivir en la verdad y a vivir en lo correcto, en la palabra del Señor, ahora estaba en la mentira, estaba en el error, estaba en la falsedad. Ellos se habían apartado del Señor y Dios lo llama a volver a Él. Ahora, en estos dos capítulos, Dios va a hacer a través de Miqueas un gran contraste. Este es el resultado de los reinos de los hombres. Y Él va a hacer un gran contraste con el reino de Dios, con el reino de Dios. El reino de los hombres es muy diferente al reino de Dios. Y es por eso que la Biblia nos presenta eso como una buena noticia. Nos presenta que el reino, a pesar del reino de los hombres, que está corrompido, destruido, en maldad, en corrupción, en delincuencia, en robo, en falsedad e injusticia, está el reino de Dios, que es un reino de justicia, es un reino de verdad, es un reino compasivo y es un reino de perdón. Y es eso lo que vamos a ver en esta tarde. Dios, el Rey soberano y justo, el Dios soberano y justo, nos muestra que su reino es mayor que los reinos de este mundo y que su reino y su rey es más admirable que cualquier rey de este mundo. Isaías, contemporáneo de Miqueas, miraba atrás al rey Usías y él decía, ¿qué vamos a hacer? El buen rey murió. Sacaron al presidente que me gustaba. Ese sí llevaba bien a la nación, ahora él muere, ¿qué va a pasar? Y Dios le recuerda a Isaías, contemporáneo de Miqueas, que hay un verdadero rey que nunca ha dejado de reinar y que ese rey se sienta sobre su trono, alto y sublime, que sus vestidos llenan el templo de su gloria y que en su presencia hay serafines que cantan y adoran de la santidad de Dios, santo, santo, santo por toda la eternidad, y que su reino no ha terminado, no ha parado. En ningún momento Dios ha dejado de ser rey. Hermanos, en ningún momento el reino de Dios se ha detenido. En ningún momento Dios ha dejado su trono.
para gobernar. En ningún momento Dios ha dejado de lado a la humanidad. Dios está sentado en su trono. El Dios soberano y justo sigue reinando como lo ha hecho por toda la eternidad pasada y lo será por toda la eternidad futura. Que no nos confundamos, hermano, que la maldad que abunda en nuestros días, o que la dificultad, o aún el dolor o la tragedia, jamás nos hagan olvidar, hermanos míos, aún nuestro propio pecado y nuestra lucha del día a día, jamás nos haga olvidar que el Dios soberano se sienta en su trono, que Él gobierna desde los cielos y que nada detiene su mano. Dios está sentado en su trono y ese Dios soberano reina, y que Dios tiene un plan que Él va a llevar a cabo a pesar de las circunstancias. Podemos ver alrededor nuestro y podemos ver muchas tinieblas, hermanos, que no se desesperen nuestros corazones, que no caigamos en desesperanza, sino que recordemos que hay una luz de esperanza en el Rey divino, que Él va a cumplir sus propósitos perfectos aún a pesar del pecado y de la injusticia de este mundo. Que no nos olvidemos que la maldad no es para siempre y que la injusticia no es eterna. Que el reino de Dios es eterno y que su luz y su justicia sí es para siempre. Y es ahí donde Él nos lleva a ver en esa esperanza, a ver a ese Dios soberano y justo. Ese Dios soberano y justo es un rey que lleva un reino, en primer lugar, de justicia, un reino de justicia. Entonces, vamos a ver que ese reino es un reino de justicia, en primer lugar. En segundo lugar, que es un reino de verdad. Vamos a ver que es un reino de compasión y es un reino de perdón. Así que, en primer lugar, el reino de Dios es un reino de justicia. La acusación principal que Miqueas está haciendo, que Dios está haciendo a través de Miqueas a los gobernantes, ¿qué es? Ellos ahora aborrecían, esto es odiar, lo bueno y amar, ¿qué? Lo malo. Se había cambiado su concepto de valores. Preferían lo malo en vez de lo bueno. En vez de escoger y amar lo bueno, amaban lo malo. Y ahí estaba su problema. Su problema es que sus valores estaban tergiversados, estaban cambiados. Ellos, en vez de amar lo bueno y aborrecer lo malo, hacían lo contrario, ¿verdad? Nosotros somos llamados, ahora en el Nuevo Testamento vemos lo contrario. Ahora en el reino del Dios, el patrón es diferente. Pero sin embargo acá ellos estaban todo lo contrario. Como vemos también en Jeremías, Isaías y los demás profetas, a lo bueno llamaban malo y a lo malo llamaban ¿qué? Bueno. Estaba patas para arriba, estaba todo distorsionado. Ellos creían que lo bueno era malo y lo malo era bueno. Ahora, hermanos, ellos tenían, como dijimos, este concepto porque el pecado nos lleva a esa dirección. El pecado nos distorsiona la vista al punto de lo que en un punto pudo parecer malo, llega a ser muy bueno y aceptable. Hermanos, yo no sé si esto es una crónica de una muerte anunciada. Porque vemos nuestros días. Y lo que antes nosotros considerábamos aún indecible, no se menciona ni siquiera. Es en la corte, está en el pan diario de cada día como algo bueno. Y que lo que antes era considerado bueno, entonces ahora eso es algo malo. Y ahora vemos ese cambio, como la cultura, nuestro mundo está cambiando. Y como que estamos aquí viviendo en este mismo momento, donde nuestra cultura está cambiando los valores enfrente de nuestros ojos. Y donde ya lo que era bueno de Dios, su palabra, lo que era bueno de Dios, la familia, el matrimonio, los hijos. Ahora nada de eso bueno es bueno, sino malo. Y lo que era malo y aborrecido del Señor, pecado y abominación a Dios, ahora es llamado algo bueno. Y no solamente es llamado algo bueno, sino como algo digno de imitar y seguir. Y estos líderes estaban de esa manera. Ese era el pueblo de Dios, hermanos. Ahora, ¿ustedes creen, hermanos, que nosotros, como el pueblo de Dios de estos tiempos, también estamos exentos a que la mentira entre dentro del pueblo, así llamado pueblo de Dios?
o que esa distorsión del bien y el mal llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas. No. Nosotros no hace mucho estábamos viendo una reciente encuesta dentro de las iglesias cristianas de Estados Unidos, donde va en una dirección exponencial en cada vez más los llamados cristianos en los Estados Unidos creen menos las verdades de la palabra de Dios y se van tornando más al molde de la retórica del mundo. Cada vez más creyentes están pensando, bueno, tal vez la palabra de Dios no es la palabra de Dios totalmente. Algunos solamente piensan, bueno, contiene la palabra de Dios. Algunos dicen, bueno, yo creo en Dios, pero no necesariamente en la Trinidad. Algunos van a decir, bueno, yo creo en Jesús, pero no necesariamente en el Jesús histórico. Tal vez es un concepto que se fue formando a través del tiempo. Bueno, yo creo entonces, tal vez yo puedo pensar en el cielo, en una vida después de la muerte, pero yo creo que un Dios que va a perdonar a todo el mundo y que no hay restricción para entrar al cielo. Algunos van a pensar, bueno, yo creo en Dios, pero a la verdad yo pienso que todas las religiones tienen diferentes maneras de expresar el mismo Dios. Y cada vez más el concepto de la revelación divina es menos importante y es más importante el concepto de la voz externa. Hermanos, qué triste que usted haya escuchado la palabra del Señor, el Evangelio del Señor, y que en un futuro, unos 5 o 10 años más adelante, usted esté sentado en su silla, en su hogar, pensando que ya tal vez la palabra de Dios no es tan verdad como usted pensaba, que su fe cambie, ver a sus hijos lejos del Señor, apartarse del camino del Señor. Mas sin embargo, este es el final de un camino que se toma paso a paso, y el primer paso de la deserción, deserción, y el primer paso de apartarse del Señor es dejar de lado su palabra. ¿Qué dice aquí? Ellos cambian su distorsión del Señor, pero miren lo bonito del caso. Ellos, a pesar de que dicen, bueno, nos vamos a apartar del Señor, pero queremos en justicia para nosotros, queremos que nos vaya bien, queremos que Dios responda nuestras oraciones, versículo 4. Entonces, clamarán al Señor, pero Él no les responderá. ¿Quiénes clamarán al Señor? Los mismos que han cambiado la verdad por la mentira, y aman lo malo y aborrecen lo bueno. Entonces ellos claman a Dios. Y no solamente claman a Dios en el versículo 4, sino que en el versículo 11 al final, se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? ¿No está el Señor en medio de nosotros? ¿Se acuerdan? Ellos están diciendo, bueno, nosotros no nos gusta la palabra de Dios, pero nos gusta la bendición del Señor. No nos gusta andar en sus caminos, pero sí nos gusta que el Señor nos bendiga, que nos progrese. Entonces usted se va dando cuenta por qué es tan popular un evangelio de la prosperidad. Un evangelio que le dice lo que queremos escuchar. ¿Por qué? Porque ellos dicen, como dicen acá, los profetas estaban profetizando de una manera distorsionada. Ellos estaban incluso también desviados, enseñaban por precio y por dinero, y ellos decían, bueno, no vendrá mal alguno. Como dijimos la semana pasada, cuando sus profetas profetizan y ellos profetizaran en su propio conocimiento, entonces a ellos van a creer. Hablarán mentira diciendo, les hablaré del vino y del licor, capítulo 2, versículo 11. Ese sería el profeta de ese pueblo, ¿se acuerdan? Entonces, ya estaba tan distorsionada la verdad que no era solamente pecar, sino también pecar esperando la bendición del Señor. Imagínense, no solamente pecar y decir, bueno, soy enemigo del Señor, sino que pecar y pensar la bendición del Señor. Yo no sé si pasa en sus países, pero en mi país de origen, cada vez más hay algo nuevo
que es que todas las personas del medio y todas las personas, no importa qué vida lleven, no importa lo que crean, no importa el trasfondo, todos hablan ahora con vocabulario cristiano. Y ellos hablan de Dios te bendiga, ellos hablan de qué bendición, ellos dicen oramos para que te vaya bien, y cada vez más es más popular. Donde ahora no solamente, bueno, yo vivo mi vida, no estoy viviendo acorde a Dios, pero yo vivo de manera que yo espero la bendición del Señor. Yo quiero que el Señor me bendiga. Bueno, yo de vez en cuando yo hago una pequeña oración para que Dios no se olvide de mí, para yo estar del lado bueno del Señor, de Dios, ¿verdad? De vez en cuando yo voy a la iglesia para que entonces Dios no se vaya a poner bravo conmigo, no se vaya a poner molesto conmigo, sino que me mantenga bien, que me vaya a bendecir. Porque a mí me gusta mucho mi casa y el carro que tengo. No se vaya a Dios a enojar y me vaya a quitar mi casa y mi carro. Yo tengo que más o menos, ¿verdad?, decir. Y cuando alguien me pregunta, no, ay, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, gracias al Señor. Y cada vez más vemos que no es un desconocimiento de Dios o no es un desconocimiento de la parte religiosa, sino más bien que quieren a la bendición del Señor viviendo de manera diferente. Pero Dios dice lo siguiente: clamarán al Señor, versículo 4, ellos clamarán al Señor, pero Él, capítulo 3, versículo 4, clamarán al Señor, pero Él no les responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque han hecho malas obras. Hermano, no pensemos que Dios le va a responder oraciones cuando vivimos vidas aparte de sus mandamientos. No podemos vivir una vida separada de Dios y esperar la bendición de Dios. Es una dicotomía. El Señor no pasa por alto esto. ¿Qué pasa con los líderes que andan también entonces mentira? En segundo lugar, el reino de Dios es un reino de verdad. Sus líderes religiosos ahora habían cambiado la mentira por la verdad por la mentira. Versículo 5, los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo que morder, o sea, esto es una expresión argentina, yo creo que esto lo escribió en Argentina, porque en Argentina se llama una mordida cuando le dan algo que es beneficioso. Entonces, yo no sé si he escuchado esa expresión, ¿verdad? Una mordida es algo que le dio algo por debajo de la mesa, es el beneficio que obtiene, ¿verdad? Entonces, ellos dicen, y es como si lo escribieron ellos, los cuales cuando tienen algo que morder, entonces proclaman paz. No, si hay beneficio, yo te digo, no, el Señor te bendiga, te prospera y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿verdad? Hay beneficios, entonces proclaman paz. Pero dice, cuando contra aquel que no les pone nada en la boca, ¿qué dicen? Declaran guerra santa. Como dicen en mi país, si no me dan lo mío, si no hay algo para mí, entonces no, entonces ahí no, ahí es guerra. El Señor está en contra de ustedes. Ahora, qué triste, ¿no han escuchado lugares así donde se predica de esa manera? Si usted ofrenda, si usted invierte, si usted siembra para que coseche, ahí usted está bendecido. Pero si en algún momento usted dejara de cosechar o de sembrar, entiéndase, dar económicamente, entonces ellos dicen, bueno, no, usted está mal, usted está en pecado, está mal, y van haciendo un trueque o manipulándolo emocionalmente para un negocio. Esos líderes de ese entonces de Miqueas se habían corrompido también, se habían corrompido los gobernantes, se habían corrompido sus líderes religiosos, y ahora en vez de la verdad estaban buscando la mentira, hablaban lo que a ellos le parecía. Versículo 11, en la segunda parte, sus sacerdotes enseñan por precio y su profeta adivina por dinero. Entonces, si hay precio y si hay dinero, entonces sí, pero si no, no. En medio de eso, se levanta Miqueas y dice, en un mundo de mentira, yo, en cambio, voy a buscar al Señor. Y aquí está la gran diferencia. Versículo 8. ¿Qué dice? Yo, en cambio, ahí está hablando Miqueas. En cambio, ¿qué? En contraste a los gobernantes y en contraste a los falsos profetas, yo, en cambio, estoy ¿qué? Lleno de poder, del Espíritu del Señor y de juicio y de valor. ¿Para qué?
para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel el pecado. Yo voy a hablar la verdad. En un mundo de mentira no me pueden contener porque yo hablo en el poder del Señor. Yo me voy a parar en la integridad bíblica de la verdad y voy a proclamar la verdad aunque me cueste la vida. Aunque me cueste todo, yo voy a ser íntegro a la verdad y yo voy a hablar la verdad en el Espíritu del Señor. Hermanos, ¿ese no es el llamado de los creyentes? Hablar la verdad en el Espíritu del Señor. No somos llamados a proclamar las verdades y vivir las verdades de Dios. Si nosotros como pueblo de Dios dejamos la verdad de Dios de lado, ¿qué nos diferencia del mundo? No hay ninguna diferencia. La diferencia de un cristiano es precisamente la verdad de Dios. Eso es lo que nos hace diferente. Por lo tanto, vivir en la verdad de Dios es lo que nos va a hacer diferente. El pueblo de Dios es el que viene a Dios por la verdad. Viene a Dios por la verdad porque el reino de Dios es un reino de verdad. Miren el capítulo 4, en el versículo 2. Hablando del reino del Señor, de ese reino, va a ser un reino de verdad. Vendrán muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para, ¿qué dice? Capítulo 4, versículo 2. Claro. Capítulo 4, versículo 2. Vendrán muchas naciones, tiene que dar uno más, no a mí, porfis. Vendrán muchas naciones y dirán, vengan y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya. O sea, en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Esas tres palabras es una manera en paralelismo que escrita en la literatura hebrea para describirnos la misma idea. Sus caminos, sus sendas, es la misma idea. Nos instruya en sus caminos, hablando de la palabra del Señor, y nosotros andemos en sus sendas. O sea que es en el Señor que encontramos la verdad y la enseñanza que necesitamos para caminar de manera diferente. Miqueas 4:2. Búscalo en su Biblia. Lo tiene ahí en su Biblia, ¿verdad? Y entonces él termina diciendo ahí, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. El reino del Dios soberano y justo es un reino de verdad, Es bajo los principios de la palabra del Señor que crecemos y caminamos en la verdad de la bendición de Dios. Andar en la verdad de Dios es andar en la bendición de Dios. Esa sí es la verdadera bendición. ¿Quieres la bendición del Señor? Amén. Diga amén, yo quiero la bendición del Señor. Pero la bendición del Señor no se trata de nuestros planes y nuestras metas humanas. Se trata de andar en su verdad revelada. Hermanos, si usted quiere la bendición del Señor, ande en la palabra del Señor. Como en el Salmo 1, que sus raíces estén sembradas en la palabra de Dios y profundas en la palabra de Dios, porque entonces Dios va a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice Salmo 1. ¿Por qué? Porque es en la verdad de Dios que está la bendición de Dios, y separados de la verdad de Dios no hay bendición de Dios. El reino de Dios es un reino de verdad, es un rey de verdad y por lo tanto es un reino de verdad. Nuestro rey es un rey de verdad. Por supuesto, está apuntando a ese rey que vendría, está apuntando a ese que instalaría un reino de verdad. ¿Y quién es ese? Es el Señor Jesucristo, el Mesías prometido. Cuando Jesucristo viene, ¿qué dice entonces Él? Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Esa verdad que el pueblo esperaba, ahora la tiene no en un sistema religioso, sino en una persona, en la persona de Cristo. Y Él es la verdad, Él nos instruya. Eso es lo importante, ahora sí. Para que Él, ven ahí, Él, eso es importante. Toda la profecía del capítulo 4 en respuesta al capítulo 3 nos guía no a una nación específicamente o al sistema religioso o al antiguo pacto, nos guía a una persona, nos guía a Cristo. Y las personas vendrán al reino de Dios y dicen al monte del Señor para que Él nos instruya. ¿Quién? El Rey Mesías. El Rey Mesías es un rey de verdad. En Él encontramos la verdad. Ahora, ¿qué paz? Yo no sé si usted ha estado en la situación, pero ¿qué paz es encontrar a alguien que le diga la verdad?
Hay circunstancias que algunas personas se han encontrado en que descubrir la verdad ha sido un gran problema. Y a veces se van en litigios. ¿Quién tiene la verdad? Y hay que investigar para ver quién tiene la verdad. Pero qué bendición. O por ejemplo, que usted va a un médico y no es un tan buen médico y le dice una cosa que no es. Y va a otro médico y no le dan la solución hasta que llegan a un punto donde llega a la persona que le puede decir la verdad. Qué paz y qué bendición en el corazón cuando usted encuentra a alguien que le dice la verdad, porque usted está tratando de encontrar la verdad y puede llegar a la verdad. El rey del Mesías es un rey de verdad y en él encontramos la verdad plena que trae paz a nuestro corazón y podemos poner nuestra confianza completa porque él es el rey de verdad. Él es el que ha hablado. Él es el que habla y Él es el que nos guía en su palabra. Somos bendecidos en su palabra. Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia, habla completamente, es un capítulo dedicado a la palabra del Señor y la bendición de andar en la palabra del Señor. Y cómo la palabra del Señor nos guía, nos guarda de pecar, nos enseña acerca de Dios. Nos enseña a amarle, a cambiar nuestra visión, a amar lo que Dios ama, a ver cómo Dios ve y nuestro corazón y nuestra mente se alinean al Señor en su verdad. Este pueblo se había apartado de la verdad, habían aborrecido la verdad. Miqueas se levanta con el valor del Señor, del Espíritu del Señor para hablar la verdad. Y el rey y el Mesías que nos presenta este capítulo es un Mesías de verdad, andar en él. Ahora, qué interesante de que el pueblo de Israel se había apartado a tal punto que ellos pensaban que en su vida de pecado no solamente estaban bien, sino que Dios lo iba a bendecir. Y ahora Miqueas se levanta, Dios se levanta y dice, no, deben andar en la verdad. Deben andar en la verdad. Y entonces, mira un poco más adelante, capítulo 4, versículo 5 ahora. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, dice Miqueas, y ahora incluye al pueblo, dice, nosotros, versículo 5 al final, nosotros andaremos en el nombre del Señor, nuestro Dios, para siempre. ¿Podemos leer todos juntos ese pedacito? 1, 2 y 3. Nosotros andaremos en el nombre del Señor, nuestro Dios, para siempre. Eso fue una buena práctica, pero vamos a hacerlo bien ahora, ¿sí? 1, 2 y 3. Nosotros andaremos en el nombre del Señor, nuestro Dios, para siempre. Aunque el mundo va en su camino pervertido y lejos de la verdad, nosotros, hermanos, somos un pueblo de la verdad. Un cristiano sin la verdad no es un verdadero cristiano. Una iglesia sin la verdad no es una verdadera iglesia. Un pueblo sin la verdad no es un verdadero pueblo de Dios. Una nación sin la verdad de Dios no es una verdadera nación que busca de Dios. Hermanos, si queremos verdaderamente estar bajo los preceptos del reino y estar bajo el rey de verdad, debemos andar en la verdad en el nombre de nuestro Señor Dios para siempre. En tercer lugar, pero no por menor, el reino de Dios es un reino de compasión, porque nuestro rey es un rey compasivo. Miren lo que pasa. El pueblo se había apartado, se había desviado, y viene un juicio que viene. ¿Cuál va a ser el juicio? El juicio va a ser que Dios lo iba a llevar al cautiverio, se lo iba a llevar al exilio. En el año 722, Asiria invade al pueblo del norte y los desterra y los lleva cautivos. A tal punto que los historiadores dicen que los asirios eran tan malvados que cuando llegaron a invadir el reino del norte, se llevaban a las personas en cadenas con, ¿cómo se llama eso? Anzuelos pegados a las narices y los llevaban a todos por la nariz con un anzuelo llevados fuera de su pueblo. Fue un gran juicio. Luego en el año más adelante, en el 582, si bien lo recuerdo, entonces los caldeos, Babilonia, invade los restantes de la nación, a Judá en Jerusalén, y se llevan también cautivos a la nación y la ciudad queda en ruinas. Y ahí está Jeremías diciendo cómo la ciudad está en ruinas y él se queda con los pobres de Jerusalén. Es llevada a las ruinas. Mas sin embargo, a pesar de que ellos iban a ir al cautiverio,
Dios es un Dios compasivo que muestra su compasión aún en las situaciones más difíciles. Aún en el pecado del ser humano, Dios es un Dios de perdón. Vamos a ver versículo 6 del capítulo 4. En aquel día, declara el Señor, reuniré a la coja, recogeré a la perseguida, a las que yo había maltratado. Haré de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte. Y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Ahora, ¿qué está refiriéndose en este concepto de la coja, la perseguida? Está refiriendo como el concepto de un pastor. Está hablando de ovejas. Yo voy a reunir a mis ovejas. Yo voy a traer nuevamente del cautiverio a mi pueblo. Y yo me voy a reservar a un remanente. Haré de la coja un remanente. Y yo lo voy a traer otra vez y serán una nación fuerte. Hay una restauración, hay perdón después del pecado. Aún en el juicio Dios promete que su reino continuará. Dice, y el Señor reinará sobre ellos. O sea que a pesar de que el juicio viene por el pecado, y estemos claros con eso, Dios no va a barrer el pecado debajo de la alfombra. El juicio viene, pero hay compasión en arrepentimiento en Él. Y Él dice que Él los va a traer nuevamente. Y vemos su promesa cumplida. Jeremías prometió, y Daniel más adelante leyendo el libro del profeta Jeremías, en el cautiverio. Él llega y dice, pasaron los años, los 70 años que había Dios prometido. Y vamos... Y ven me estoy refiriendo más a Daniel en un sentido, pero también a Esdras y Nehemías, cuando veían que Dios había cumplido su tiempo y de que el pueblo regresaría nuevamente a la nación. Y entonces el pueblo regresa. Esto es antes de los 400 años del silencio, mi hermano, ¿verdad? Ellos son llevados en cautiverio, pero luego regresan después del cautiverio. Y recuerden que Esdras y Nehemías, aunque nuestra Biblia está un poquito más adelante, son los libros que están históricamente al final de la historia, antes del Nuevo Testamento, y ellos reedifican otra vez la ciudad y el templo. Y entonces Dios promete una restauración y Dios promete un perdón. Versículo 10, por favor, al final. E irás hasta Babilonia y allí, ¿qué? Serás rescatada. Allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Siempre hay esperanza y perdón para aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Cuando usted viene a Dios en arrepentimiento, dice Dios, yo no desprecio al que a mí viene, no le echo fuera, y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios es un Dios compasivo y de perdón, y ese es el punto 4, precisamente un Dios de perdón. El reino de Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios de perdón. Dios puede rescatar la vida aunque estemos más lejos del Señor. Si tu mente en este punto es externamente religiosa, pero internamente batallas con tu fe, si tu cuerpo está aquí presente, pero tu corazón está más lejos del Señor que antes, si tú batallas en tu corazón en cuanto a la fe o en cuanto a tu pecado, si tú a veces dices, bueno, ya no sé si voy a seguir luchando, yo voy a tirar la toalla, mejor me entrego al pecado si total yo no puedo sobrevivir ante la lucha de mi pecado. Hermanos, no. Ven al Señor, ven a Él. Hay esperanza siempre de restauración y de perdón, aún en tus más momentos de grandes luchas. Aún cuando piensas que la esperanza se está perdiendo, la esperanza no se ha perdido. Hay esperanza de perdón en el Señor porque nuestro Rey es un Rey perdonador. Y Él nos va a apuntar en el capítulo 5 y ahí vamos a ver por qué hace estas introducciones. Porque ahora en el capítulo 5 nos va a decir, va a venir el Mesías Redentor. Va a venir al mundo y va a nacer en Belén. Y ese Redentor va a vivir la vida que tú debías vivir y a cumplir la ley que tú no puedes cumplir, a obedecer a Dios que tú no puedes obedecer, y Él va a morir la muerte que tú mereces por tu pecado. Y en Él vas a encontrar un perdón perfecto, y a Él vendrás y en Él encontrarás el perdón, porque el Rey soberano y justo es un Rey perdonador, y en Él hay perdón, en Cristo hay perdón.
Así que a pesar de que estos capítulos son un poco fuertes de juicio y vemos la santidad del Señor ahora reflejada en el juicio, mas sin embargo vemos que hay un perdón de rescate y de restauración en el Dios compasivo, que es el pastor de tu alma, aquel que reúne a los suyos y los llama hacia sí mismo y que pastoreará. Y cuando viene Cristo más adelante, Él dice: yo soy el buen pastor. Ese pastor que Miqueas dijo que iba a volver y que iba a apacentar a su pueblo. Yo soy el buen pastor del Salmo 23, que lleva y alimenta a las ovejas en lugares de reposo. Yo soy aquel que va a guiar tu alma a lugares de deleite. Yo soy el buen pastor. Ese Rey maravilloso, soberano, también es un Dios perdonador y compasivo. Hermanos, ellos, dice Miqueas, no conocen los pensamientos del Señor, ni comprenden su propósito, en el versículo 12. Pero nosotros sí conocemos el propósito del Señor. Y dice en Jeremías: mis propósitos no son de mal, son de bien. Son de bien. Y el propósito del Señor es el perdón pleno. Quiere el Señor que nosotros entonces entendamos y amemos y deseemos venir ante el Señor, no dejando su verdad de lado, no dejando su justicia de lado, sino viniendo al Rey perfecto, Cristo, que si venimos a Él en arrepentimiento de fe, Él nos recibe, que si vivimos en sus caminos, está la bendición de andar y ser bendecidos por andar en sus caminos, y que podamos disfrutar de la compañía y de la comunión con ese Rey maravilloso. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, tú eres un Dios justo. Tú no pasas por alto el pecado. Tú nos dejas de lado. Tú no dejas de lado, Señor, tu justicia. Tú cumples justicia. Tú traes tu reino. Tú instauras tu reino en Cristo. Y vas a juzgar el pecado. Y no hay ninguna manera que el pecado tú lo pases por alto, sino que en Cristo tú juzgas también el pecado. Pero en el mismo Cristo, nuestro Rey soberano, encontramos perdón. El Señor dijo: venid a mí, el que viene a mí yo no le echo fuera. Arrepentíos y convertíos, el reino de los cielos se ha acercado. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el buen pastor. Él es aquel que nos redime, que nos acepta en el perdón del Señor, y que nos moldea para ser ovejas de su prado y para andar en sus caminos y en su verdad. Señor, que en este mundo de mentiras distorsionadas, de injusticia y de pecado, que nosotros podamos pararnos como Miqueas para vivir de manera diferente con el poder tuyo, para proclamar tu verdad a todas las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, para despedirnos los invito a que nos vamos a poner de pie para cantar una última canción en luz de lo que hemos escuchado, y que esta sea nuestra respuesta a nuestro Señor Jesús, de que el vivir es Cristo. Cantamos. Sé que
despertar, nuestro único anhelo seas tú, Señor Jesús. Señor, pon ese deseo en nosotros de querer amarte más. Señor, ese deseo de incluso cuando pecamos, acercarnos a ti para confesarte nuestros pecados y seguir, Señor, en pos de ti. Señor, tú sabes que nosotros te fallamos, que pecamos. Pero, Señor, gracias por Cristo. Señor, es gracias a Él que nosotros tenemos acceso a ti y que nosotros ahora podemos decir, el vivir es Cristo. Señor, quita el deseo de lo mundano. Señor, quita el deseo de cosas que se sobrepongan ante ti. Que podamos buscarte a ti con corazones puros, con corazones redimidos y con deseos, Señor, que te glorifiquen a ti. Señor, gracias porque mediante tu Espíritu Santo nos das la fuerza para seguir corriendo la buena carrera de la fe. Buscando obtener a Cristo como nuestro premio. Porque fuera de Él, Señor, nada más queremos. Señor, sé tú glorificado en nuestras vidas y gracias por tu constante fidelidad en Cristo Jesús. Es el nombre de Él, de tu Hijo Jesús, que te oramos, Señor. Amén.